Bendiciones, mis hermanos. Nuevamente volvemos. Estuvimos un poquito fuera porque teníamos problemas en las unidades de almacenamiento, pero ya hemos solucionado ese problema y volvemos otra vez a compartir la palabra de Dios con ustedes. Esperamos seguir siendo de bendición. Les pedimos, por favor, que se suscriban a nuestro canal y que nos aporten sus comentarios, sus me gustas, que nos hacen crecer bastante. Hoy quiero compartir con usted un pasaje que está en el libro de Deuteronomio capítulo 16, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor: Aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción. Pues de Egipto saliste deprisa, lo harás así, para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana del siguiente. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Hermanos, este texto es un texto de mucha importancia para nosotros los creyentes, sobre todo porque dos religiones o dos ramas del cristianismo, dos formas de enfocarse en el tema de seguimiento que le hace la gente a Jesús, o los que alrededor del mundo dicen llamarse o decimos llamarnos discípulos de Jesús, nos decimos llamar cristianos. Esto es un tema que debemos considerar, por supuesto, qué es ser un verdadero cristiano, qué es ser un verdadero discípulo de Jesús, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso hoy. Las dos ramas del cristianismo que celebran una vez al año y conmemoran la Pascua, muchas veces, en la mayoría de los casos, sin tener ni siquiera una idea clara de lo que significa esta celebración, o bien cuál fue el origen, cuál fue la razón por la cual se instituyó, de dónde fue que surgió. Lo primero que vamos a decir es que el Señor, una vez que ha sacado al pueblo que Él escogió, pueblo de Israel, que lo saca de Egipto, recordemos que por una coyuntura meramente de determinación por parte del Señor, el pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto y ser esclavo durante 400 años. El Señor quería mostrarles muchas cosas, quería probarles muchas cosas y quería demostrarles al final que Él era el Dios Todopoderoso, como lo hizo a través de las diferentes señales y prodigios que ellos experimentaron, no solamente en su paso por el desierto, sino que también en el tiempo que Dios le mostró a Faraón todo su poder y toda su gloria a través de las 10 plagas que ya nosotros conocemos. Dios saca a Israel de Egipto y lo guía hacia la tierra prometida y comienza a darle una serie de ordenanzas que deben cumplir a partir de ese momento. Y esta es justa una de las primeras ordenanzas que ellos reciben, lo que acabamos de leer. Ellos debían guardar la Pascua, es decir, debían celebrar ese acontecimiento como una fecha solemne en un tiempo específico. Dice el verso 1, aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor, porque fue una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Ahora podemos ver, si usted que me está escuchando es una persona estudiosa, se va a dar cuenta que algunas versiones de la Biblia dice o hace una especie de equivalencia entre los nombres Abib,
y Nisan. Son los dos nombres que encontramos para denominar este primer mes del año. Y es que precisamente la palabra Abib viene de la terminología fenicia que utilizaban los habitantes de Canaán en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel marcha a conquistar la tierra prometida. Y este término está relacionado con la agricultura y con el clima. El tiempo en que había un cambio climático y los terrenos se preparaban para las siembras y posteriormente para la cosecha. El nombre del mes Nisan es dentro también del idioma hebreo, un término derivado de otros dos idiomas, que es el idioma acadio y el idioma sumerio, lenguas que se hablaban en la antigua Mesopotamia. Esta palabra significa primer retoño o primer brote. Recordemos que cuando Dios inicia con el llamado, con la escogencia del pueblo, este pueblo sale justo de, como dice la Biblia, de los lomos de Abraham. Dios escoge al patriarca Abraham, que vivía en la antigua Mesopotamia, en un lugar llamado Ur de los Caldeos, y lo trae a la tierra prometida, que es donde comienza toda la historia, todo este seguimiento que nosotros a través de la Biblia le podemos dar, iniciando desde el capítulo 12 del libro de Génesis. En la terminología bíblica, el año, de acuerdo a las ordenanzas, a los estatutos o mandamientos del Señor, debía iniciar su cuenta a partir de la salida del pueblo de los israelitas, del pueblo que habían salido del país de Egipto. Por lo que Abib entonces, o Nisan, equivaldría a partir de ese momento como el primer mes del año. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, considerado el mes de Abib o el mes de Nisan como el primer mes del año. Dios entonces de esta forma había puesto fin a la esclavitud del pueblo el día en que Faraón, por intervención divina, ya todos conocemos la historia, dejó ir al pueblo, tal y como lo había profetizado también Abraham, también conocido como profeta, por supuesto. Y esto causó que la presencia de Dios también se fuera de ese lugar, tal y como lo explicamos en el mensaje anterior, que usted también lo escuchó. Ellos salen y dice que salieron al caer la tarde, es decir, salieron empezando la noche, y esa noche justo sería la primera noche del mes. Dios, cuando se dio la última de las plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios mandó al ángel de la muerte para mostrar su poder sobre Faraón y sobre los egipcios, y de esa manera afirmar con los israelitas el pacto que él había hecho con Abraham, más o menos unos 500 años hacia atrás, donde lo único capaz que podía redimir al hombre era la sangre que iba a ser derramada por los pecados de la humanidad. Por eso Dios habla de un cordero que tenía que ser sacrificado, y esa sangre iba a ser utilizada para ungir, para aplicarla sobre los marcos de las puertas de la casa. Y esta iba a ser la señal con la cual el ángel de la muerte no iba a pasar por ninguna de la casa de los pueblos, de los hijos del pueblo de Israel, los que sí tenían un pacto con Jehová Dios. En Éxodo 12:2 dice: será para ustedes, este mes será para ustedes el primero, será el primero del año. Nosotros nos regimos por otro calendario, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Resulta que si hacemos la equivalencia de dónde está ubicado este mes, el mes de Nisan estaría ubicado en nuestro calendario entre los meses de marzo y abril aproximadamente. El mundo occidental, nosotros celebramos la Pascua como una fecha comercial, todos los años es una fecha comercial. Algunos grupos religiosos, por supuesto, lo aprovechan para pasearse por las calles con sus estatuas de yeso y de madera, exhibiendo sus ídolos. Lo cierto del caso es que no es ese el verdadero sentido de las celebraciones. En el verso 2 dice: en la Pascua del Señor tu Dios
sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Aquí hay dos cosas que debemos notar. La primera de ellas es la exigencia por parte de Dios de un sacrificio de un animal cuya sangre sería ofrecida para perdón de pecados. Ese animal, por supuesto, que podría ser un becerro, pero preferiblemente un macho de la oveja, o conocido como un cordero. En algunas versiones también se le llama cabrito. Sin embargo, lo primordial era que se sacrificara un cordero. Número dos, el lugar que Dios escoja como residencia, decía la palabra de Dios. Todavía en ese momento ellos no sabían exactamente hacia dónde iban y no sabían dónde el Señor iba a decidir que iba a morar su presencia. Recordemos que estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, donde Dios había decidido por estatuto propio vivir o morar con su presencia o establecer su presencia dentro de una tienda que fue llamada el tabernáculo de reunión. Cuando ellos llegaran al país donde se iban a sentar, Dios les iba a indicar cuál era el lugar donde él iba a establecerse como la residencia de su nombre, o sea, donde la gente llegara a adorar y a ofrecer los sacrificios. Esto ya Dios lo tenía preparado, sin embargo ellos no sabían todavía dónde iban a llegar. El famoso tabernáculo de reunión, finalmente, con el paso del tiempo, fue instalado en Jerusalén, es decir, en el templo que se había construido como dedicado a la casa de Jehová. Todos sabemos que este templo fue construido por el rey Salomón. Según el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, versos del 1 al 6, habían pasado 480 años desde que Israel había salido de Egipto, cuando el rey Salomón inicia la construcción del templo en sustitución de aquel tabernáculo que había sido construido en el desierto, que era una carpa, una tienda ambulante, que ellos cada vez que se movían la llevaban y la volvían a armar. Era una especie de, tiempos modernos podemos hablar de una especie de tienda de campaña. El templo entonces fue construido por Salomón en Jerusalén, por una razón muy sencilla, porque David, su padre, quien fue el segundo rey, el padre de Salomón, segundo rey de Israel, había hecho de Jerusalén el lugar donde él estableció su habitación, después de haber derrotado a un pueblo conocido como los jebuseos, que vivían en ese lugar. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos del 6 al 10. Aquí podemos entonces juntar estos dos elementos de los cuales hemos venido hablando, los cuales acabamos de nombrar, y nos va a dar como resultado que la Pascua se iba a seguir celebrando a partir del momento en que se establece David o establece su residencia en Jerusalén. La Pascua se iba a seguir celebrando en ese lugar, y que el sacrificio perfecto del cual nos habla el libro de Hebreos, donde aproximadamente en el año 33 de nuestra era sería sacrificado el cordero justamente en la celebración de la Pascua. Esto sería Jesús de Nazaret, quien iba a ser sacrificado en la misma ciudad de Jerusalén, donde el rey David había sido guiado por Dios para escoger como lugar, como morada para habitar. Un día por la tarde, un día jueves por la tarde, cumpliendo no solo el mandato de Dios, sino la profecía misma que tenía que ser este sacrificio del Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser durante la celebración de la Pascua. Era la culminación de este mandato que el Señor le había dado al pueblo. Dice el verso 3, no comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura,
pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa, lo harás así, para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. Aquí debemos ir parte por parte. Cuando los israelitas salen de Egipto, la Biblia nos enseña que ellos salen deprisa. El pan, la masa para hacer el pan no estaba leudada, no había sido mezclada con levadura. Y entonces ellos tienen que salir rápido, se llevan el pan, que era lo que tenían para comer, y lo hacen, y me imagino que en una especie de fardos, de pelotas, porque dice que lo envolvían incluso en su ropa de cama, en sus sábanas, y se lo echaban al hombro porque ellos tenían que salir. Faraón había dado la orden de que ellos tenían que abandonar el país en un arrebato de histeria tal vez, y probablemente también de temor. Había decidido que el pueblo de Israel iba a abandonar Egipto sí o sí en ese momento, y era el momento justo que el Señor había preparado para que ellos salieran de ese lugar. Entonces ellos se llevaron el pan, se lo llevaron sin levadura. La celebración de la Pascua a partir de ese momento iba a tener normas estrictas, y aún para los que practican el judaísmo aún la tienen, para aquellos judaístas o judaizantes ortodoxos. Resulta que el pan no debe tener absolutamente nada que lo adultere, nada que lo haga crecer de manera artificial, porque sabemos que la masa, si usted le agrega agua y sal, o simplemente le agrega agua, se convierte en una pelota, en una bola, o un trozo estirado, pero nunca va a comenzar a crecer porque no tiene nada de levadura. Incluso decía que no debía existir levadura de ninguna clase. Actualmente todo rastro de levadura para los ortodoxos debe ser eliminado de las casas. A la hora de comer el pan se hacía y se hace todavía actualmente, repito, para los que practican este ritual de manera rápida, recordando también que en forma apresurada ellos habían tenido que salir de Egipto. Como dice la palabra de Dios, salieron en un día en la tarde. Y ese, de acuerdo al estatuto que el Señor les estaba dando, iba a ser el primer mes del año. En algunas versiones el mes de Abib y en algunas otras versiones el mes de Nisan. Primer mes del año para el pueblo judío, porque era el momento a partir del cual ellos estaban empezando una nueva vida. Cuando vemos lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a estos alimentos, la aflicción, la forma como se debía comer apresuradamente el pan, que no debía tener levadura, además de esto, el otro elemento era que de la carne del animal se debía comer toda, no debía quedar nada para el otro día. Nos recuerda también la forma apresurada como Jesús fue juzgado antes de ser condenado a muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que Él fue apresado en la noche, inmediatamente se da inicio lo que en materia de derecho penal se denomina la etapa indagatoria. Lo llevan para preguntarle, para hacerle preguntas, para ver si era cierto que él había cometido los delitos de los cuales se le habían acusado. Luego, también de manera rápida y el mismo día, viene la acusación por parte de los sumos sacerdotes y el gobernador romano, para luego finalmente ser enviado a la cruz, cuando todos sabemos que el pueblo pide a una que lo crucifiquen. Si usted lee los evangelios, si usted busca los evangelios, indaga en ellos, el proceso de Jesús fue sometido o fue llevado a cabo de una manera muy rápida. Y usted se va a dar cuenta que fue tal o igual de rápido de la forma como el pueblo de Israel salió de Egipto ese último día. O sea, todo sucedió en cuestión de horas nada más. Así juzgaron a Jesús de manera apresurada. El verso 3 dice: de la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. Póngale mucha atención a esto, porque esto tiene un significado especial.
Sucede que la ley de Moisés establece que cuando se toca un cadáver, cuando se toca un muerto de un animal y con más razón de una persona, quien toque este cadáver quedará inmundo durante 7 días. O sea, durante 7 días no se puede acercar a ninguna persona ni tener ningún contacto con ninguna persona porque se le considera inmundo. De igual forma, entonces, los cuerpos en descomposición, sabemos que todo cuerpo al morir inmediatamente pasa a un estado de descomposición, comienza a descomponerse a partir de ese momento. La ley de Moisés contemplaba que ningún cuerpo en descomposición, o sea, ningún cuerpo muerto debía ser dejado sobre la tierra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 38 al 42, se nos relata la forma como Jesús fue sepultado. Dice la palabra de Dios que habían 2 personajes, uno llamado José de Arimatea, quien era supuestamente un hombre con dinero, un hombre pudiente, rico, que tenía una tumba que él había comprado, y José de Arimatea decide poner el cuerpo de Jesús en esa tumba. José de Arimatea y otro personaje también llamado Nicodemo. Ambos se les atribuye ser discípulos secretos de Jesús. Estos 2 personajes van donde Pilato, donde el gobernador, y le piden el permiso para que ellos puedan bajar a Jesús de la cruz e ir a enterrar el cuerpo. Y esto ellos lo tenían que hacer de manera rápida, también de manera apresurada. Número 1, porque no podía caer la noche ni podían dejar el cuerpo sobre la tierra. Así como en la ley decía que la carne sacrificada, ponga atención a esto, la carne sacrificada no debía quedar, de la carne del animal que se sacrificaba en la Pascua, no debía quedar nada para el día siguiente. La carne de Jesús, entiéndase, el cuerpo mortal de Jesús, fue removido de la cruz y fue enterrado antes de que cayera la noche. El verso 5 dice: no ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que el Señor tu Dios te da, o que te dé el Señor tu Dios, porque estamos hablando aquí, este verso está hablando exactamente de la distribución de la tierra prometida. Entonces decía, la Pascua, ¿dónde se tenía que celebrar? No podía ser en cualquiera de las ciudades que el Señor le había dado al pueblo. Recordemos que el territorio de Israel, de lo que se llamó más tarde Israel, estaba dividido en 12 territorios, y estos eran justamente los nombres de los hijos de Jacob. Bueno, con una excepción ahí, era que José no tenía heredad. En lugar de José heredaron sus 2 hijos, y los levitas tampoco tenían heredad, así que no había ningún territorio que se llamara Leví, ni ningún territorio que se llamara José. Esa es la razón por la cual se incluyen los 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés. Por eso es que en la distribución de los terrenos vamos a encontrar la tribu de Manasés y la tribu de Efraín con territorio distribuido. Estos 2 eran los 2 hijos de José. Entonces, el Señor dice que no ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que el Señor tu Dios te dé. Lo ofrecerás, dice el verso 6, solamente en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Una vez más, hermanos, entonces recordamos que la Pascua fue comida donde Dios permitió que se construyera el templo dedicado a alabar y exaltar su nombre. La última Pascua, la Pascua que comió Jesús, fue justamente en el lugar donde el Señor permitió que se construyera el templo. De igual manera, en esa ciudad fue que Dios hecho hombre, Dios que tomó forma de hombre, murió una tarde de jueves. Cuando se estaba poniendo el sol, hora en la que también todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Era el primer día del mes, tal y como lo había establecido la palabra de Dios, tal y como lo había establecido la ley de Moisés. Y aclaro que
no es que nosotros tengamos que estar celebrando la Pascua como mucha gente piensa, como lo hace el pueblo judío todavía hoy en día. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: nosotros no somos judíos, pero sí deberíamos entonces entender lo importante que es para Dios el hecho de que nosotros valoremos, el hecho de que nosotros podamos entender que su Hijo fue el que se sacrificó, el que fue sacrificado en una cruz, y lo que Cristo hizo justo en esa cruz por todos aquellos que quieran recibirlo como su Señor y Salvador. Cristo vino, hermanos, para darnos vida a través de su muerte expiatoria. Cristo vino para darnos vida, vida en abundancia, a partir de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera celebración de la Pascua. No, como mucha gente lo dice, vamos a hacer un ritual para volver a matar a Jesús y para volverlo a resucitar al tercer día. Eso ya sucedió una vez y para siempre, sacrificio perfecto, como lo dice el libro de Hebreos. Y otra cosa importante es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros no nos comemos a Cristo, no nos comemos el cuerpo de Cristo, ni nos tomamos su sangre. El apóstol Pablo nos lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice que es para recordar la muerte de Cristo. El pan que nosotros comemos cuando celebramos la cena es simple y sencillamente un elemento con el cual recordamos que el cuerpo de Cristo fue entregado. El vino que nosotros tomamos o el jugo de uva que nosotros tomamos no es la sangre de Cristo, nunca podrá ser la sangre de Cristo, porque esa sangre ya fue derramada y ese sacrificio no volverá a ocurrir más. La que nosotros tomamos es un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que cada vez que hacemos eso, anunciamos la muerte de Jesús. ¿Cómo la anunciamos? La anunciamos para que la gente entienda que sin ese sacrificio maravilloso, sin ese sacrificio expiatorio, nunca hubiéramos nosotros podido tener acceso a la presencia de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que Cristo murió y eso fue una sola vez y para siempre. Y por eso es que la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de San Juan, que dice que todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador son hechos hijos de Dios. Así que si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y suficiente Salvador, si usted no ha entendido lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en este día, en esta tarde, noche, aquí en Costa Rica, yo quiero invitarle, no sé a qué hora estará usted viendo este video, qué día lo irá a ver, pero yo quiero invitarle para que usted entienda que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, que ese sacrificio fue hecho para que usted tuviera perdón de pecados, porque la palabra del Señor nos enseña que sin sacrificio, sin sangre, no hay perdón de pecados. El Señor nos permitió a nosotros tener acceso a este conocimiento maravilloso de la palabra de Dios, y es a través del conocimiento de la palabra de Dios que nosotros podemos ser libres, libres de ataduras, libres de rituales, libres de cosas que no nos hacen o no nos acercan realmente a Dios. La relación con Dios es una relación personal. Yo le invito para que hoy usted se acerque ahí donde usted está y haga esta oración conmigo. Usted se acerque al Señor y dígale: Señor Jesús, hoy, en este día, en esta hora, en este momento, en este lugar, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, reconozco que tu sacrificio perfecto y maravilloso en la cruz del Calvario fue suficiente para perdón de mis pecados. Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Yo quiero que tú me escribas mi nombre en ese libro maravilloso que un día va a ser abierto en el cielo, donde se va a llamar a todas las personas que tú salvaste, que tú redimiste y que aceptaron tu sacrificio. Yo acepto tu sacrificio y reconozco que después de este momento, después de ese sacrificio, no existe nada más que me pueda hacer acepto delante de la presencia del Padre. Señor Jesús,
Muchas gracias por haberme redimido, por haberme perdonado, por haberme salvado. Muchas gracias porque no escatimaste el estar en el cielo al lado de nuestro Padre Dios para venirte a la tierra, convertirte en uno más, en un hombre como nosotros, tomar forma de hombre y convertirte en un siervo, en un servidor de nosotros que inmerecidamente no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos si no era a través de tu sacrificio. En este día, Señor Jesús, yo te doy gracias. Y si usted hizo esta oración, permítame decirle que la palabra de Dios dice que a partir del momento en que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted adquiere la salvación de manera gratuita. Sin embargo, lo invito para que se acerque a la Biblia, para que lea la palabra de Dios. Si usted vive en un lugar donde hay alguna iglesia cristiana, congréguese, busque un pastor, cuéntele la experiencia que tuvo con el Señor Jesús, cuéntele que usted escuchó una predicación donde se hablaba del sacrificio de la Pascua, donde le explicaron lo que significaba la salvación, de lo que significaba acercarse a Dios y confiadamente recibir a Jesús como su Señor y Salvador. En este día, hermano, yo le bendigo todo su ser, bendigo su familia, bendigo todo lo que usted hace. La palabra del Señor dice que por causa de la presencia de Dios y del poder de Dios, todo lo que nosotros hagamos va a ser bendito. Así que le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y lo invito para que siga leyendo la Biblia, para que estudie la palabra de Dios cada vez que usted tenga oportunidad. Y a ustedes, hermanos, iglesia del Señor, les recuerdo esto: Cristo viene pronto por su iglesia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le encuentre irreprensible cuando suene la trompeta y el Señor nos llame a su presencia. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.